Isaías capítulo 51. Cuando usted lo tenga, identifíquese con un amén desde el verso 1 y el verso 2 vamos a considerar. ¿Lo tiene? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oídme lo que seguid la justicia y lo que buscan a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Háblanos porque estamos listos para escucharte. En el nombre de Jesús. Y usted dice, quiero que le dé un aplauso al Señor y se sienta. Se siente ahí. Si es posible quedarse con su Biblia abierta. Yo sé que Dios va a bendecir nuestras vidas de una manera especial. ¿Estamos listos para recibir lo que Dios nos ha traído? Al nombre de Cristo, a su nombre. En el texto que hemos tomado como punto de partida, habla o cuenta la historia por medio del evangelista del Antiguo Testamento, por medio del profeta mesiánico conocido como el profeta Isaías. Isaías, Dios lo utiliza en un momento oportuno para consolar y para traer refrigerio a Israel en medio de un tiempo de caos. Y es en esta ocasión que Dios utiliza al profeta Isaías y le dice: oídme los que siguen la justicia, oídme los que buscan a Jehová. Y mirad, le hace el señalamiento el profeta Isaías, la cantera de donde fuisteis tomado. Una cantera podremos entender que es una roca grande, una piedra gigante, y una cantera o un cántaro, o más bien un trozo de esto, es lo que se conoce como la piedra o peñasco de donde Isaías está hablando. Y le dice, mira la cantera, mira el hueco, mira el tamaño del espacio que tú ocupabas donde fuiste arrancado. Cuando analizamos esto con cuidado, podemos ver con claridad que el profeta está hablando acerca del lugar de donde Dios nos ha sacado, del lugar de donde Dios nos ha traído. Pero dice más: y mira a Abraham, vuestro padre, nuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno o uno solo, yo lo llamé, dice Dios, y lo bendije y lo multipliqué. ¿Lo qué? Cuando yo analizo este texto, me puedo dar cuenta a simple vista del poder y la magnitud de la bondad de Dios para nuestras vidas. Usted, vamos a estar atentos para que celebre lo que Dios le va a compartir. Amén. Cuando noto esto, note que Isaías hace alusión, referencia a Abraham. Hablar de Abraham es hablar del padre de la fe. ¿De quién? Es decir, que cuando Isaías está haciendo mención de Abraham, está hablando de nuestro padre de la fe. En este contexto, usted puede darse cuenta que efectivamente lo que Abraham ha recibido de Dios es lo que el profeta Isaías está resumiendo, está
citando. ¿Qué es lo que Isaías está recitando que ha recibido el padre de la fe? Sencillo. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, una ciudad, un pueblo, completamente pagana, y es a este pueblo que Dios los llama. Al medio de este pueblo, Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación y bendeciré tu nombre, y tú serás bendición. Efectivamente, en el verso 12, en el capítulo 12, en el verso 2 del libro de Génesis, la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y bendeciré tu nombre, y te engrandeceré. Alguien bendice a Dios en esta mañana: y tú serás bendición. Número uno, cuando Dios te llama, no importa el espacio geográfico en el que te encuentre. Número uno, cuando Dios te llama, no importa la condición en la que te encuentre. Número uno, cuando Dios te llama, no importa la condición ni el hábitat donde tú estás, pero Dios nunca te va a dejar en la misma condición que cuando Él te llama. Benditos sean los llamados en esta noche. Benditos los que entienden que Dios los ha llamado. Le voy a decir algo importante acerca del llamado, y se lo voy a decir a aquellos que han cualquierizado, que no han importantizado el llamado de Dios para su vida. Mire, yo esto lo he dicho muchas veces, pero hoy quiero repetirlo. Un llamado de Dios es, en pocas palabras que se lo voy a resumir, es demasiado grande y demasiado compromiso. Un llamado de Dios, para recitárselo brevemente, es más que cualquier cosa de esta tierra. Alguien dice gloria a Dios aquí hoy. Es decir, que cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, lo escoge no por sus atributos, sino por los atributos de Dios mismo. Cuando Dios llama a una persona, no lo llama por su talento, sino por su propio talento, por el de Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque yo he dicho en otras ocasiones que casi nunca la gente se parece a lo que Dios le está asignando, pero siempre lo que Dios le está asignando se parece a ellos, para que se muestre, se note y se manifieste que es un milagro de Dios o un llamado divino. ¿Por qué le digo eso? Porque si es algo que tú puedes manejar, no es algo que se pueda considerar divino, porque solo lo divino produce en la gente el aprecio o la importantización de lo que tú tienes, de lo que has recibido o de lo que Dios te ha dado. Alguien tiene que saber aquí hoy que una persona tosca como Pedro, Dios lo escoge, Dios lo llama, no porque él era importante, sino para hacerlo importante. Alguien tiene que decir aquí hoy: yo entiendo que no soy importante, pero Dios me quiere hacer importante. Pero algunos de ustedes se han creído, algunos de nosotros hemos pensado, hemos creído que Dios nos ha elegido, nos ha escogido porque venimos de las mejores familias. Alguien tiene que volver a recitar el texto ya leído. Si tú miras hacia atrás y ves el hueco de donde fuiste tomado, te va a dar cuenta de donde Dios te ha sacado. Ay, alguien tiene que adorar a Dios. Solo cuando miro a Egipto me doy cuenta del bajo a ajo y el bajo a cebolla, de donde Dios me trajo. Es cierto que en algún momento he necesitado ajo, he necesitado cebolla, pero nunca necesitaré vivir en esa condición de esclavitud en la que antes yo estaba. Alguien tiene que saber aquí hoy. Alguien bendice a Dios en este día. Alguien bendice a Dios en este día. Yo quiero intencionalmente decirle a alguien: vuelve a mirar hacia atrás para que vea el hueco. De donde
donde Dios te ha sacado. Para que vea de la condición, para que observe de lo bajo, de lo vil, de lo menospreciado, de donde Dios te ha sacado. Creo que todos en algún momento deberíamos echar ese vistazo hacia atrás, no para volver allá, sino para resumir que nunca volveremos ahí. Ahora bien, Isaías está trayendo esta alusión de parte de Dios y hace alusión a Abraham para que veamos que Dios siempre tendrá para todo aquel que crea a lo que Él le ha dicho. Yo sé que muchas veces es tan grande lo que Dios nos promete que viendo nuestra condición dudamos de que Dios pueda hacer o manifestar lo que nos está diciendo. Una de las razones por la que esto se hace difícil es porque nos vemos desde nuestra condición caída, desde nuestra condición adámica, desde nuestra concepción pecaminosa. Pero nunca se nos ocurre mirarnos por el filtro de la fe, donde en Dios están acabadas todas las cosas. Ay, Dios mío, alguien tiene que escuchar esto. Cuando nos vemos por el filtro de la fe en la persona del unigénito Hijo de Dios, podemos ver que Él no va a hacer con nosotros, sino que ya Él hizo por nosotros. Alguien tiene que decir gloria a Dios en esta noche. No es que Dios va a hacer un milagro contigo, es que el mayor de los milagros está hecho. El mayor de los milagros está hecho. ¿Cuál es el problema? O el peor de los problemas, que con todo a todo el que Dios llama siempre le da consigo la esperanza de una promesa. Lo explico. Le da una promesa que se convierte en la esperanza de saber que lo que es hoy no es lo que será mañana, sino más bien que esa esperanza se conforta o se convierte en nosotros en aquel escalón que nos ayuda y nos impulsa a seguir adelante o a subir hacia arriba. Alguien diga gloria a Dios. Es por esta razón que todo hombre que Dios llama tiene que entender que Dios lo llamó no simplemente para modelar su llamado, sino para manifestar su llamado. ¿Dónde, pastor, se puede manifestar que yo fui llamado? Hay un fruto inequívoco que revela que fuiste llamado para cosas sobrenaturales o demasiado grandes. ¿Alguien quiere saber? Se llama la multiplicación. ¿Cómo se llama? La multiplicación es un concepto matemático donde nos da la oportunidad de entender que 1 más 1 y 2 más 2 entonces son 4. Alguien diga gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Escuche esto. Dios nos llama para multiplicarnos. Es esto lo que produce en mí el deseo, la pasión, el anhelo de no ser un pastor que nunca pare otros pastores, sino un pastor
del cual otros pueden salir siendo también pastores. Es por esto que cada ministerio tiene que entender que tú debes reproducirte en aquello que ya tú eres. Porque me parece que lo que tú eres fue aquello para lo que te pusieron que haga. Y si algo te hicieron hacer y tú no tienes a otro en quien reproducirte, tendrás que buscar un vientre fértil en quien pueda formarte. Alguien tiene que adorar a Dios en este día. Hay alguien que bendiga a Dios en este día. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios nunca va a estar agradado de habernos llamado sin que nos hayamos multiplicado. Una danzarina produce ¿qué? Otra danzoras. Un músico que produce. Un cantante que produce. Una dama que produce. Un pastor que produce. Un discípulo que produce. Un ministerio de pareja que produce. Vamos, acompáñenme. Un ministerio de pareja que produce. ¿Qué produce un ministerio juvenil? ¿Qué produce el ministerio de dama y caballero? Eso se conoce como multiplicación. Señores, esto que le estoy diciendo debe despertar en nosotros el interés de reproducirnos en otros, de formar a otros en aquellos que ya nosotros somos. Yo sé cuál es el problema, que no siempre el entorno se comportará como para que nosotros nos multipliquemos en otros. ¿No vamos? ¿Nos vamos o seguimos hablando? No siempre el entorno va a ser saludable o provechoso para que nosotros nos multipliquemos en otros. Pero siempre tenemos que entender que no siempre los escenarios serán productivos, pero nosotros que tenemos la bendición de aquel que nos llamó, debe hacerlo productivo. Alguien tiene que adorar a Dios. Si nosotros nos quejamos y nos lamentamos, es que los ministerios de pareja no hacen caso, es que los jóvenes están entretenidos viendo la casa del edificio rojo, es que las damas no atienden al llamado de la amanecida, es que los caballeros están ocupados en su trabajo. Si nosotros no sucumbimos en esa ideología, nunca podremos ver el resultado que Dios, no un hombre, nos ha prometido. Alguien tiene que saber que en este asunto siempre habrán obstáculos, y el mayor de los obstáculos dentro de la iglesia de Cristo no es el diablo que está tratando de desbaratar la iglesia, no es el enemigo que está tratando de señalar la iglesia, no son los vecinos los enemigos de la iglesia. El mayor de los obstáculos para este ministerio o para cualquier ministerio alrededor del mundo son los discípulos rezagados que no se quieren multiplicar. Pero hay alguien que tiene que saber aquí que es cierto que hay dos o tres que no quieren multiplicarse, pero yo me voy a multiplicar, aunque tenga que machacarte como uva o que tenga que machacarte como diva. Alguien tiene que saber que si a Dios se le pusieron obstáculos, ¿quiénes somos usted y yo para que no nos den obstáculos? Alguien tiene que saber. Hay un líder aquí que diga: algo va a pasar conmigo en esta bendita noche. Alguien alaba la gloria de Dios. Siempre habrán personas que no disfrutarán de la multiplicación por causa de su queja. Mateo capítulo 6, búsquelo. Desde el verso 5 leamos. Mateo capítulo
capítulo 6, desde el verso 5, oiga lo que dice. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él grandes multitudes, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Verso 6. Pero esto lo decía para... ¿Se fueron o nos vamos todos? ¿Cuál de las dos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había que hacer. Miren este escenario. Jesús está con sus discípulos en un proceso de multiplicación. ¿De qué? Vamos, atiéndame a mí ahora. ¿En un proceso de qué? Jesús se está multiplicando en el tiempo acortado que le ha tocado ejercer su ministerio para incubarse en sus discípulos. Jesús hace una pregunta a Felipe para ver cuál es la actitud de Felipe en medio de un conflicto o en medio de una necesidad. ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta, Carmen? Porque se supone que los discípulos de Cristo deben manifestar lo que han aprendido de Cristo. Cristo en otras ocasiones había alimentado a personas y se había convertido en la necesidad de la gente. Cristo tenía uno de los ministerios más organizados que en la tierra alguien pudo tener, porque tenía tesorería y tenía mujeres que le servían. Es por esta razón que ahora Jesús ve la multitud que ha venido hacia donde él está y le pregunta a Felipe: 200 denarios podrían bastar para darle pan a toda esta gente. Felipe, al mirarlo, le dice: Señor, es mucha la gente que ha venido y 200 denarios de pan no bastarían para darle un poco. Jesús le dice: pues ¿qué hacemos? Felipe en opción le dice: vamos a mandarlo para su casa. Algunos de ustedes me están mirando raro, porque ustedes lo están viendo desde la óptica de Juan capítulo 6. Pero en Mateo capítulo 14, ese es el escenario que se aplaude o que se muestra. Que Jesús le pregunta a Felipe qué pueden hacer con la multitud, y Felipe dice: mandarlo para su casa, porque no hay dinero. En otras palabras, lo que hay aquí no dan, que eran 200 denarios que tenían, es decir, que ellos sustentaban, tenían 200 días del trabajo de un hombre. Y le dice que denle de comer. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Que Felipe le dijo que no había manera. ¿Sí o no? Vamos a leerlo nosotros. Verso 6. Pero esto decía, verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que esto coman? Verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para darle un poco a cada uno de ellos. Entonces, un poco, comiencen un poco. Uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, verso 9: he aquí un muchacho que tiene 5 panes y de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para que coman tanto? Mire algo aquí que quiero compartirle. En medio de una problemática está Jesús, Felipe y Andrés. Diga conmigo: y una gran necesidad. Jesús le pregunta a Felipe: Felipe, ¿qué hacemos? Felipe le responde a la problemática por medio de la pregunta de Jesús: bueno, lo que tenemos, en paráfrasis, no da para que ellos coman. Andrés,
que sabe la información o que tiene la información que Felipe le ha ministrado a Jesús, le dice: es cierto que no da, pero aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué tenía en la mano? Señores, matemáticamente hablando, ¿daba eso para alimentar la multitud que había llegado? Cuando usted revisa el texto, se puede dar cuenta que textualmente dice que habían 5,000 hombres. Y ya usted se sabe la otra parte, sin contar las mujeres ni a los niños. Pero Andrés le dice: pero aquí hay un muchacho. Jesús, viendo la fe de quién, de Andrés, toma los panes y los peces de quién, de quién, de quién, da gracia y manda a rescatar a quién, a la multitud. Esta multitud que ya he dicho eran 5,000 hombres. En totalidad se cree que habían como 12,000 personas. Fue alimentada con la osadía de un niño. Porque aquí vemos a Andrés, que es quien descubre que hay un muchacho que tiene 5 panes. Pero aquí hay un muchacho que donde los discípulos no tienen, él tiene con qué ponerlo en primicia para que sea alimentada esta multitud. Alguien bendice a Dios en este día. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre que Dios se va a proveer de un recurso para multiplicar su gloria en la tierra, lo va a hacer a través de alguien que quizás no tiene fama, que quizás la gente no ve como alguien importante, pero tiene en la mano una herramienta que Dios la va a utilizar para mostrar su gloria, para que caiga su poder y algo pase en esta tierra. Tómale al que está a tu lado y pregúntale: ¿tú eres ese muchacho? ¿Alguien me puede enseñar ese muchacho aquí hoy? Déjeme verlo. ¿Hay algún muchacho aquí hoy que diga: yo soy el que tiene en la mano lo que va a sustentar al ensanche Altagracia de Herrera, al abanico de Herrera, al Palmar de Herrera, a todo Herrera, Santo Domingo y el mundo? Hay alguien que tiene que saber que lo que Dios te ha puesto en las manos tiene la capacidad no solo de sustentar a los dos que viven en este sector, sino a millones de millones de millones de millones de gente. Alguien levante su mano y dígalo: yo tengo en la mano lo que puede hacer multiplicar hasta escasa. Escuche, siempre que se vaya a producir un crecimiento, siempre que se va a producir un crecimiento, van a aparecer los desalentadores. Esos son los que ni lavan y esconden la batea. ¿Cuál es la forma en la que usted no lava ni presta la batea? Cuando usted no hace nada, que está de brazos cruzados, a pesar de que es harina y es pan, pero está tendido allí sin necesidad que nadie se alimente de ti. Cuando
Cuando pierdes el interés de encender el foco o la lámpara para que otros vean de las tinieblas que Dios te ha sacado a ti y a la luz que te ha llevado. Capítulo 14. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Quiénes? Capítulo 14 de Mateo. Quiero leerlo para que usted vea esto y nos vamos. Mateo capítulo 14, verso 15 en adelante. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es pasada, es decir, tarde de la noche. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Verso 16 del mismo 14. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Verso 17. Ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Verso 18, váyase allá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantándolo los ojos al cielo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Número 1, lo bendijo. ¿Qué hizo? Número 2, lo partió. ¿Qué hizo? Ustedes no están aquí. Oiga, número 1, lo. Y número 2, lo. Eso es lo que está haciendo el proceso contigo, partiéndote para que veas que te puedes multiplicar en otros. Alguien tiene que agarrar esto aquí hoy. Si yo te dije al principio que cuando Dios te llamó en Abraham, te bendijo, te fructificó, te dio herencia, te dio futuro. ¿Con qué? Con sus promesas. Y esa promesa es la esperanza, que no te morirás en esta condición ni en esta situación, sino que vas a crecer. ¿Cómo vas a crecer? Con la bendición que el cielo dejó sobre ti. Alguien tiene que saber que yo no dependo de lo que está en la tierra, yo dependo de lo que se hace en el cielo. Por eso grito hoy: como en el cielo, hazlo aquí en esta tierra. Alguien puede gritarlo aquí hoy. Lo que está pasando en el cielo va a pasar en mi casa. Lo que está pasando en el cielo va a pasar en mi finanza. Lo que está pasando en el cielo. Yo sé que a veces nos dejamos arropar de las situaciones del tiempo presente, pero digo como Pablo: las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con el peso de gloria que en nosotros han de manifestarse.